días, chef. Mi nombre es Misael Contreras Fernández, con el código 19829. El tema que le tocó exponer a mi grupo es la cocina colonial sudamericana. La cocina sudamericana a lo largo de los 3 siglos coloniales fue uno de los espacios fundamentales, no solo por su importancia para la preparación de los alimentos, sino también por su cultivo de alimentos. También a lo largo de ese tiempo la cocina experimentó diversas transformaciones, como las nuevas costumbres y los utensilios. Entre los utensilios que trajeron de España a Sudamérica son las espátulas, los embudos, los coladores, las tablas para picar, los machetes para aplanar la carne, los ralladores y los molinos. Está claro que entonces ya había una fuerte influencia de España que hacía sentir en las costumbres gastronómicas de la población, pero al mismo tiempo desde la campiña comenzaban a manifestarse el consumo de carne proveniente del ganado cimarrón traído por los conquistadores y que se diseminó a lo largo y a lo ancho de toda la llanura campeana. También mucho antes de que llegaran los europeos a Sudamérica, las poblaciones indígenas ya sabían cultivar una gran variedad de plantas de alimentos, como el maíz, el frijol, las patatas, las batatas, el chile, el aguacate, el maní, entre otros. Además, al llegar los europeos a Sudamérica se sorprendieron porque los indígenas todavía cocinaban sus alimentos en barbacoas. Los alimentos que se consumían en ese entonces con la llegada de los europeos fueron la sopa de maní o de fideo, el asado, el matambre, el puchero, diversos guisos, las albóndigas y el estofado. La colonización de los españoles en América no solo dejó el idioma, los modismos y la religión, sino también su gastronomía, que ahora forma parte de la cocina latinoamericana. En un inicio los europeos se limitaban a consumir alimentos provenientes de sus tierras, porque eran los únicos que consideraban correctos. La alimentación de los colos estaba segmentada por el estado social. Los de mayor poder adquisitivo consumían pan, carne y vino, mientras que para los pobres estos productos significaban lujos, así que solo consumían avena, centeno y potajes de verduras. Cuando llegaron los europeos, incorporaron algunos de los platos de estos pueblos indígenas a su propia cocina. Se llevaron los nuevos alimentos a Europa y trajeron ganado y alimentos europeos a América del Sur, como los cerdos, gallinas, cítricos, trigos, almendras, vacas y cabras. Este intercambio de alimentos fue muy útil para ambas partes, pero los españoles lo adaptaron a su manera. Ellos aprendieron a comer los alimentos de los aborígenes, pero guisándolos a su manera y degustando sus bebidas de la forma en que mejor les resultaba. Nunca pudieron comer la comida típica de los indígenas en su presentación original. ¿Sabías que durante esa época el maíz, los frijoles y el chile continuaban siendo muy importantes en la cocina, pero con la llegada de los productos como la carne de cerdo, el res, el pollo, el trigo y el arroz,
que fueron alimentos fundamentales en la dieta de los europeos, se crearon nuevos platillos, muchos de ellos joyas actuales de nuestra gastronomía. ¿También sabías que por casi 300 años duró la colonia en nuestro país? La gastronomía de las culturas prehispánicas tuvo un proceso de mestizaje con la de los europeos, dando como resultado la base de nuestra gastronomía actual. También se creía que los indígenas comían cebollas, calabazas y maíz, mientras los españoles comían de sabandijas, roedores y especies menores. Último, ¿también sabías que las crónicas también revelan que hubo un aumento en el consumo de productos lácteos y que la grasa animal pasó a sustituir el uso tradicional del aceite de oliva en la cocina colonial? Mi nombre es Solana Vizcarra Limachi, mi código es 19691. Bueno, yo voy a continuar con la exposición. Bueno, con la llegada de los conquistadores al continente se produjo una transmigración de especies alimenticias. En los inicios, los europeos solo se limitaban a consumir alimentos que solo provenieran de sus tierras, ya que ellos consideraban que estos eran los únicos alimentos correctos para su consumo. Ellos solían cuestionar los alimentos indígenas, ya que en esos tiempos la cocina indígena era básicamente gramínea y vegetariana. Por esto los consideraban inferiores, ya que los europeos no solían consumir ni frutas ni verduras. Estos no eran muy tomados en cuenta por el desprecio que se tenía hacia estos alimentos. Por esto era que los llegaban a considerar inferiores. Los europeos, ellos tenían la creencia de que su fisionomía se debía a la forma en la que ellos se alimentaban. Por lo tanto, es que ellos se vieron obligados a importar diferentes alimentos al continente para no cambiar su apariencia según su creencia. Así fue como llegaron sus alimentos al continente. Conforme pasó el tiempo de convivencia entre las diferentes razas, se fusionó la cocina entre la española, la indígena, que era de los pueblos originarios, y la africana, que era traída por los esclavos. En esta fusión de comidas reinaban diferentes productos, a los cuales más adelante se les denominó la cocina criolla. Aunque esta fusión no fue tan fácil para la cultura europea, ya que ellos solían considerar que el maíz y los frijoles, comida de hambruna, es decir, que estos alimentos solo se solían consumir cuando los buenos alimentos se llegaban a agotar. También la cocina del Sudamérica, del continente, también tiene otras influencias, como ser la cocina del continente, la ibérica, que era proveniente de los primeros colonizadores, y también tiene influencias de las cocinas italianas, las alemanas y las francesas. En ese entonces, la carne representaba un lujo en España, pero aquí en las nuevas tierras conquistadas eran parte de la vida diaria, eran parte de la cotidianidad,
lo que conllevó a que América se convirtiera en una industria cárnica hoy en día. En España los alimentos se preparaban cocidos en agua o raramente en vino, fritos en aceite de oliva incluso en manteca de cerdo y asados. Pero a diferencia de América, en América en cambio solamente se realizaba la cocción por hervidos de agua, los asados y generalmente las culturas más primitivas que aún estaban en fase depredadora, los alimentos se solían consumir crudos. Los conquistadores españoles, cuando llegaron con sus esposas, madres, hijas y hermanas, llevaron consigo sus propias cocinas, con sus propias recetas, a sabiendas de que muy pronto deberían optar por las nuevas comidas, por modificaciones culinarias de las nuevas tierras que se las iban a imponer cuando se les llegaran a acabar todos los alimentos que habían llevado y tendrían que acostumbrarse a la nueva comida. Mi nombre es Amiela Aiko Valle Blanco, del código 19674. Yo les voy a hablar sobre la cocina en la época colonial. Conocer la cocina de un pueblo es básicamente tener la información sobre su sociedad, su economía y la accesibilidad a los alimentos. La cocina andina fue básicamente grimenea y vegetariana. ¿A qué me refiero con grimenea? Que tenían acceso a los alimentos como el maíz y el trigo. Ellos valoraban las propiedades de los alimentos por encima de la sofisticación. No les importaba mucho cómo se viera el plato, sino las vitaminas y proteínas que estos alimentos podrían proporcionarles para el resto del día. Entonces se constituyó como una expresión con aportes de la cocina prehispánica, andina, la española y la europea de la influencia medieval de los siglos XIV y XV. La gastronomía mestiza criolla del siglo XIX está en proceso de adaptación de productos hacia lo que sería hoy en día como se lo conoce la cocina nacional, mostrando una transición hacia el abandono de la comida pesada, de todas las proteínas que ellos ponían en su plato, como la papa, el chuño y todo lo que les podía dar energía para el resto del día. Las carnes y los dulces, todo lo que mezclaban en un solo plato para tener energías y seguir trabajando. En el siglo XX se puede notar ya la formación de una comida nacional. Se puede hablar de los ingredientes que se usan en todo el país. El siglo XX, la cocina no es homogénea y está marcada por el sector económico, el grupo étnico y la región de procedencia. Además, se puede notar la persistencia de la comida tradicional, como por ejemplo el chuño, la papa y la tunta, que aún seguían persistiendo en los platos que hoy en día comemos. Como los utensilios de metal comunes en Europa eran escasos y caros, debían al tardado viaje mucho dinero. Los españoles los reemplazaron por los utensilios de barro que tenían los indígenas. Estos se fueron perfeccionando gracias a la incorporación de nuevas técnicas que trajeron los europeos, como el vidriado y nuevos diseños modernos para la época. La forma más antigua de cocinar se conocía como la pachamanca. Era una especie de horno con forma de cúpula hecha de piedras planas, que se juntaban calentándose con leña. Ahí es donde se cocinaba el alimento. Luego de cumplir con esta función de haber cocido ya el alimento que ellos van a proporcionarse para el día, el dicho horno era deshecho.
Otra técnica que retratan los cronistas son el su asado, con piedras calentadas en fuego al rojo vivo que servían para cocinar la lagua y demás alimentos. También describen la huatia, como el procedimiento en el que enterraban los alimentos bajo terrones caldeados, que hoy en día aún se siguen haciendo en algunas regiones. Principalmente las mujeres indígenas eran las que cocinaban para los españoles. Luego de un lapso de tiempo llegaron las mujeres españolas a nuestro país, pero el que llegaran no cambió mucho el que las indígenas siguieran cocinando, pues aún necesitaban de sus servicios. La mujer colonial moderna tenía muchas indumentarias que ella trajo de su país, como por ejemplo tenía varillas y palas que se usaban para las cenizas, pues era muy peligroso para las mujeres estar muy cerca del fuego porque se podían quemar. Tenían un hervidor de agua, tenían un horno reflector de estaño, tenían brochetas, tenían sartenes que hasta hoy en día se siguen usando, pero de un modo más sofisticado. Tenían parrillas, paletas, ganchos para las cacerolas y tenían grofera y una tostadora giratoria. Si algo se caracterizaba en los habitantes del antiguo mundo, era la conservación de los alimentos que ellos utilizaban, pues no tenían refrigeradores como tenemos hoy en día. Ellos no utilizaban sal, por lo que lo transportaban a las partes más altas y heladas que había en su territorio o su dominio, por ejemplo los Andes, y los guardaban aprovechando las condiciones climáticas del ambiente como almacenes frigoríficos. 3. Durante esta época comenzó el mestizaje en la cocina regional. A partir del intercambio de productos en la conquista de los españoles, donde los alimentos originarios o nativos, como el tomate, los ajíes y la papa, empezaron a mezclarse con las preparaciones que los españoles trajeron a nuestro país. Diferentes productos como llegaron desde el Viejo Mundo, como son el cerdo, la vaca y el pollo. Después de esta combinación de los alimentos y de haberles proporcionado ya la información, les agradezco por ver el video y estar aquí presentes.